Hola, buenos días. Mi nombre es Luis. Bienvenidos al taller de capacitación para bibliotecarios, letras móviles por amor a la lectura. En esta ocasión continuamos con el módulo 2 titulado Conservación de materiales físicos. Los temas que veremos en esta ocasión son el concepto del libro, las partes del libro, sus partes internas y sus partes externas. Veremos también las causas que provocan el deterioro de los libros, así como la detección y selección de libros que requieren reparación y la limpieza. Concepto de libro. Libro es cualquier porción pequeña o grande del pensamiento humano, transmitida por escrito o por los símbolos de una especialidad, difundida por procedimientos mecánicos, fotomecánicos o audioparlantes, y comunicada al prójimo usando materiales de cualquier clase y adoptando cualquier forma o extensión. Las partes del libro. Anteportada. Página que se encuentra a continuación de la guarda y que por lo regular solo trae el título de la obra. Portada. Página que sigue a la anteportada y que contiene los datos esenciales del libro como el autor, el título y el editor. Página legal. Página en donde se indica la fecha de copyright, el ISBN y otros datos como el número de edición o reimpresión. Prólogo. Página con texto que antecede a la obra. La introducción. Página con escrito que sigue al prólogo, donde el autor u otra persona ofrece información general sobre el contenido del libro. Tabla de contenido. Contiene una lista de las partes o capítulos de los que consta un libro, con sus respectivas páginas. Apéndice. Página que contiene información adicional y que se agrega al final del libro. Bibliografía. Es el listado de referencias consultadas en la construcción de un escrito, que lo acompaña en un espacio determinado para indicar la fuente original de un dato, reforzar argumentos propios y comparar sobre el análisis de otros autores, producto del proceso de investigación. Glosario. Lista de términos especializados para explicar el significado de algunas palabras utilizadas en el libro. Colofón. Anotación final del libro que registra el nombre del impresor y la fecha de impresión. Ahora seguimos con las partes externas del libro. Sobrecubierta. También es conocida como forro, camisa o guardapolvo y sirve para proteger las cubiertas. Por lo regular, trae información de la obra como el autor, el título, la serie, la editorial, etc. Solapa. Sirve para sostener la sobrecubierta. Es una pequeña extensión de la misma que se dobla hacia el interior del libro tanto por la parte delantera como en la trasera. Suelen incluir más datos sobre el autor o la autora, como sus datos biográficos y otros títulos publicados. Cubierta. La cubierta o tapa es la parte que protege el libro y regularmente está fabricada de cartón y su grosor va a depender de las características de la presentación de la edición, pudiendo ser tapa dura o blanda. Se distinguen dos partes, la cubierta delantera y la trasera, también llamada contracubierta. Lomo. Es la parte del libro donde se encuentran pegadas o cosidas las hojas. Comúnmente en esta zona se incluye el título y el nombre del autor, lo que permite identificar un tomo en la estantería. Ceja. Solo la traen los libros con tapas duras. Este elemento del lomo sobresale por encima del cuerpo de hojas y su propósito es protegerlas del roce y del uso. Guardas. Son hojas en blanco o con algún diseño que aparecen en las primeras y las últimas hojas de un libro y vienen pegadas a la parte interior de la cubierta y de la contracubierta. Causas que provocan el deterioro de los libros. Las causas intrínsecas tienen que ver con los materiales que constituyen a los libros, es decir, en cómo fueron hechos, bajo qué procedimientos constructivos, qué materiales se emplearon en su elaboración y con qué tecnología. Por otro lado, los factores extrínsecos son todos los elementos que derivan de fuentes externas al libro, que no dependen de él, incluyen todos los agentes naturales, físicos, mecánicos, químicos, biológicos y humanos. Las causas extrínsecas se clasifican en ambientales, luz, la humedad relativa, temperatura y contaminantes atmosféricos. Factores antropogénicos, manipulación, uso, consulta. Biológicos, ataque de insectos y microorganismos. Catastróficos, inundaciones, robos, incendios, etc. Cada uno de estos factores puede provocar por sí solo daños específicos, pero combinados pueden provocar daños muy graves.
Una vez que se conoce la estructura física de los materiales con lo que están hechos nuestros libros, se deberá hacer una evaluación del entorno en el que se resguardan, es decir, los factores extrínsecos. Factores ambientales. Temperatura. Las altas o bajas temperaturas producen efectos diversos en los libros y principalmente en el papel, como son fisuras, agrietamiento, encogimiento, decoloración de tintas, debilitamiento y desecación. Humedad. Cuando la humedad relativa es de menos de 35%, provoca el desecamiento, volviendo el papel rígido y promoviendo la pérdida de resistencia mecánica, fisuras, agrietamiento, encogimiento y deformación en los materiales. El rango de humedad apropiado para los materiales hechos con celulosa es de 30 a 50% de humedad relativa más menos 5%. La humedad es uno de los grandes enemigos del libro. Deben de estar en lugares lo más seco posible y con una buena aireación. Luz solar. Provoca amarillamiento del papel, decolora las cubiertas y los lomos y provoca envejecimiento del papel volviéndolo quebradizo. Dentro de los diferentes tipos de radiación, la ultravioleta es la enemiga principal del papel por su potente energía, que hace que se empiece a decolorar cuando está expuesto continuamente a la luz natural intensa. Contaminantes atmosféricos. Los productos de la combustión de la gasolina, como el dióxido de azufre, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno, tienen la capacidad de reaccionar con la humedad relativa y provocan ácidos muy dañinos para el papel. Dos de los más peligrosos son el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Las partículas suspendidas en el aire y que es materia seca que se deposita en la superficie del papel puede causar abrasión, manchas, bacterias y esporas de hongos, partículas metálicas, grasas, partículas de carbón, etc. Hongos. Son organismos que absorben nutrientes a través de su pared celular, producen esporas para reproducirse y viven entre los 25 y 35 grados centígrados y requieren de alta humedad para sobrevivir. Las causas biológicas son todos aquellos organismos que dañan los bienes culturales con soporte de papel. Se trata de microorganismos como hongos e insectos. Estos organismos suelen producir daños severos a los materiales y sus efectos son muy variados. Factores antropogénicos. Manipulación. Uso. Consulta. Manipulación. Las manos deben estar limpias. La grasa depositada sobre el papel favorece su oxidación y el ataque de microorganismos. Se debe evitar pasar las hojas mojando la yema de los dedos, ya que se propicia la aparición de hongos. Y evitar colocar clips para evitar manchar las hojas de óxido. Manipulación. Los libros sufren daños cuando se manejan bruscamente, ya que pueden llegar a caerse y romperse del lomo o de las pastas. También evitar rayar, doblar, arrugar y hasta arrancar las hojas de los libros. Biológicos. Insectos. Los insectos que atacan principalmente a los libros son el pececillo de plata, los escarabajos, las cucarachas, la polilla, las termitas y el piojo de los libros. Los principales daños que se generan son destrucción, perforaciones, roturas, manchas, debilitamiento y degradación. La fuente principal de los insectos que dañan el papel es la celulosa. Cambian de forma y apariencia a medida que crecen y se desarrollan. Lo importante de los insectos es que pueden vivir en rangos amplios de temperatura y humedad relativa. Otra de las actividades llevadas a cabo por los bibliotecarios es detectar los libros que necesitan algún tipo de reparación y separarlos del resto de la colección antes de que sufran daños mayores y sea más difícil repararlos. A continuación se presentan algunas recomendaciones. El bibliotecario encargado de préstamo a domicilio debe revisar cuidadosamente los materiales que los usuarios se quieren llevar, a fin de detectar ejemplares deteriorados y no permitir que salgan de las bibliotecas. Este procedimiento se debe llevar a cabo de igual manera al devolver el libro el usuario. Los materiales que se detecten con algún desperfecto deben separarse en un estante aparte o un lugar determinado. Cuando se están intercalando o revisando el ordenamiento de los libros en la estantería, se puede detectar si el lomo y las cubiertas están en mal estado. Al recolectar los libros de las mesas y carritos portalibros, también se pueden detectar libros que necesitan reparación. También al realizar la limpieza en estanterías de acervo, así como al realizar inventarios. Ahora continuamos con limpieza de los libros. Dado que los libros y documentos no son indestructibles y constantemente se ven afectados por el manipuleo, la acumulación de polvo y a veces un almacenamiento inadecuado, es importante contar con un plan sistematizado de limpieza para la detección temprana de cualquier problema de deterioro que se presente. La limpieza es la base para la conservación de la colección bibliográfica y es una tarea sistemática y metódica
que implica abarcar todo el espacio de la biblioteca hasta llegar a los libros. Se recomienda limpiar todo: techos, paredes, pisos, estantes, documentos y libros. Además, cuando ingresan libros a la biblioteca, es imprescindible conocer su estado y llevar a cabo, por lo menos, una limpieza superficial, manteniéndolos aislados hasta asegurarse de que no sufren ninguna afectación. ¿Dónde se efectúa la limpieza? La limpieza superficial deberá realizarse en lugares ventilados, lejos de donde se almacenan los documentos. Esto con la finalidad de no llevar la suciedad de un lado a otro dentro de un mismo espacio. ¿Cómo limpiar? Quien realice esta actividad deberá estar concientizado de la importancia de la misma, sabiendo manipular los libros con cuidado y conociendo los riesgos que esto implica. Deberá utilizar guardapolvo, guantes, bata, gafas protectoras, cubrebocas, con la finalidad de evitar cualquier riesgo para la salud. ¿Cómo limpiar? Las estanterías se limpiarán comenzando por el estante superior, y luego se continuará con el primer estante, retirando todos los materiales apoyados sobre el mismo y colocándolos en un lugar resguardado, cuidando de no alterar el orden original. La manipulación de los libros se debe hacer con cuidado. Al retirarlos de los estantes, se tendrá la precaución de tomarlos por la parte media, haciendo lugar a los costados, y no desde su cofia, como es común, provocándoles roturas y debilitamiento de su estructura. Deberán eliminarse los trapos mojados, las escobas y los plumeros. La aspiradora es lo recomendable para quitar toda la suciedad general, tanto sobre la superficie del mobiliario como de los libros. Se recomiendan las que tienen depósito de agua o con varios filtros para que el polvo retirado no se integre nuevamente al ambiente. Nunca se colocarán los materiales sobre el estante si éste no se encuentra absolutamente seco. Si se sospecha la presencia de hongos, se debe emplear para la limpieza agua y alcohol, ya que evaporan rápido. Ahora veremos cómo limpiar los libros y hacer reparaciones menores. Cantos sucios y rayados. Para eliminar impurezas superficiales y polvo, se pasa primero una brocha por los cantos, lomo y pastas del libro. Posteriormente, se borran con una goma suave todas las manchas de mugre y las rayas del lápiz y nuevamente se pasa la brocha para eliminar los residuos. Rayas de colores. Se recomienda utilizar gomas duras y posteriormente un hisopo con alcohol, haciendo presión con papel secante para que absorba el color. Rayas de plumón. Si las rayas se han hecho con plumones de colores, se utiliza un algodón humedecido con alcohol, presionando con papel secante. Es difícil eliminar estas manchas por completo. Manchas de grasa. Se eliminan frotando suavemente con un hisopo empapado con gasolina blanca, cuidando de no extender la mancha. Se debe utilizar con un trozo de papel filtro o secante, que absorberá la mancha y los restos de gasolina. Manchas de humedad. Se eliminan localmente utilizando un hisopo con agua destilada y un papel secante que absorberá la mugre y el agua. Después de eliminar la mancha, es necesario secar la hoja entre dos papeles secantes y prensarla para que no se deforme. Manchas de microorganismos. Hay que separar los libros para fumigarlos. Se limpian las hojas con un cepillo suave para eliminar los filamentos de los hongos y posteriormente se tratan con 10 gramos de timol disuelto en 100 mililitros de alcohol. El timol actúa como agente fungicida. Durex y masking tape. Estos adhesivos, que en ocasiones se colocan sobre los libros con el fin de protegerlos o bien para repararlos rápidamente, resultan perjudiciales. Para eliminarlos, se trata de retirar las tiras adhesivas en las pastas, lomo y hojas del libro. Si no salen con facilidad, se eliminan frotando suavemente con un hisopo humedecido en acetona o alcohol. A continuación, les dejamos la evaluación para este módulo, que consiste en contestar las siguientes preguntas. Así llegamos al final de este módulo. Les recordamos que la próxima sesión de asesoría será el próximo miércoles 29 de septiembre a las 10 de la mañana. Yo soy José Luis y nos vemos hasta la próxima.